Nehemías 1, del 2 al 11. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que los que guardan el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Estamos comenzando el año y como decía me decía mi hermana, ¿verdad, Virginia? Que hay retos, ¿verdad? Hay responsabilidades que debemos de desempeñar. Este es un año de grandes cambios. Vamos comenzando, apenas han transcurrido 10 días del mes de enero. Hoy es enero 10, viernes enero 10. Y prácticamente muchos tenemos un liderazgo. Creo que cuando dije que iba a leer en Nehemías, tal vez el que lo ha leído anteriormente, este libro, lo relacionó de una vez o hizo su relación con lo que es liderazgo. Y este hombre fue un líder que cambió la historia de una nación. ¿Quién? Nehemías cambió la historia de una nación. Estamos hablando de Jerusalén, ¿verdad? Yo le puse por nombre a la meditación, ¿verdad?, que traigo en esta noche: edificando murallas y voluntades. Estuve entre dilemas del título porque pensaba en colocarle algo que tuviera que ver con liderazgo. Y ciertamente no es hablar de Nehemías, hablar de liderazgo. Pero quise mejor colocarle edificar una muralla y a la vez voluntades, hermano. Nehemías, él servía como copero del rey de Persia. Este rey se llamaba Artajerjes, ¿verdad? Y esta era una posición sumamente importante, ya que era de importancia
y de mucha influencia, básicamente por la confianza que tenía el rey sobre su copero. No era nada más un simple sirviente que bebía vino o que probaba la comida antes que el rey, ¿verdad? Porque era la principal tarea de un copero, probar la comida y el vino antes que el rey. Sino que esta posición indicaba, hermanos, integridad y fiabilidad. ¿Por qué? Porque esto estaba involucrado básicamente con la seguridad del rey de esa nación. Amén, hermanos. Pero Nehemías también fue gobernador de Judá cuando él sale de Persia. A Nehemías le fue confiado una misión muy importante, ¿verdad? Y muy necesaria en aquella época, hermanos. Y era la reconstrucción o la reedificación de las murallas de Jerusalén. Esa fue la tarea que le fue encomendado. Es más, de hecho, él fue el que Dios le dio esa tarea a él. ¿De qué? De levantar esos muros. A él le fue confiado eso. Y el libro de Nehemías, hermanos, prácticamente se divide en dos partes. Y no es muy extenso, pero se enfoca mucho en el liderazgo. Y se divide en dos partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 6, básicamente podemos encontrar que habla sobre la reconstrucción de esa muralla. Pero a partir del capítulo 7 hasta el 13, básicamente se enfoca, hermanos, en lo que es la recuperación espiritual. Y viene a mencionar y viene a relucir a alguien muy importante, quien es Esdras. El libro de Esdras está muy relacionado con Nehemías, incluso el libro de Esther también. Podemos leer estos tres libros y podemos sacar lo que representa verdaderamente el liderazgo. Cómo podemos llegar a veces, tener la respuesta, porque cada uno de ellos tres, tanto Esdras como Nehemías como Esther, tuvieron diferentes pruebas, por así decirlo, hermanos. Y ahora bien, si vamos y nos preguntamos ¿qué es lo que simboliza una muralla? ¿Qué simboliza? ¿Qué parte? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la muralla? Y si nos vamos y hacemos memoria, podemos decir que en nuestros tiempos actuales, ¿verdad? Existió que la muralla de Berlín. Sí, yo sé que no es del año pasado, pero sí existió y muchos lo hemos estudiado en nuestra historia o tal vez en la escuela. La muralla de Berlín, esa muralla dividía Berlín occidental de Berlín oriental. Esta muralla, su papel era la de dividir, o sea, era una división. Pero normalmente, hermanos, una muralla representa fortaleza y protección. Una muralla es lo único que viene a hacer. Viene a representar la fortaleza y la protección de una nación, y sobre todo en aquellos tiempos se usaban murallas. Y si vamos ahora, otro ejemplo es la muralla china. Esa sí era para protección. Su gobierno la construyó en aquel tiempo para protegerse de los que querían invadirla. Y pues ese es el significado de una muralla, es fortaleza y protección. Y el libro de Nehemías comienza con una profunda preocupación por la situación que atravesaba Jerusalén. Amén, hermanos. Porque si vamos y vuelvo a leer en Nehemías 1, del 2 al 4, dice: y vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, a los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ananí y algunos hombres de Judá vinieron a visitar a Nehemías y a decirle, ¿verdad?, que ese remanente que había quedado estaba en gran problema y afrenta. Amén, hermanos. Y que sus murallas estaban completamente destruidas y que sus puertas estaban quemadas a fuego. Todavía se lo repite, le dice: quemadas a fuego, porque si están quemadas uno puede decir, bueno, sí, quemadas, ¿a qué más? Pues a fuego. Pero dice así: quemadas a fuego. ¿Qué es lo que hizo él? Dice: lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. La hermana María, cuando hizo y leyó sobre su versículo, ella dijo que cuando estaba pasando por lo de su hija, ¿verdad?, ella se sintió como tal vez angustiada. Y la palabra aquí dice, cuando él dice que se siente que él lloró, él entró en angustia. Y eso es una reacción a que al profundo amor que tenía Nehemías por su ciudad natal. Esa angustia, a veces cuando uno pasa por un duelo, el que ha perdido un familiar, el que ha perdido un amigo, el que ha perdido a alguien importante, pasa por un duelo. ¿Y qué pasa? Uno llora, uno se concrista, uno prácticamente entra en dolor. Y esto fue lo que pasó a Nehemías, porque dice, hubo duelo. Y cuando uno está en duelo es porque alguien ha muerto, porque hay un dolor muy profundo, y eso se debía al gran amor que sentía Nehemías. ¿Por quién? Por Jerusalén. Es decir, que el capítulo 1 básicamente comienza con el proceso de identificar que había ruinas. Habían ruinas en Jerusalén. Y es a veces, hermanos, nosotros como cristianos debemos de interesarnos en identificar esas ruinas que tal vez hayan hay en nuestras vidas o en algún familiar, y poner, ¿verdad?, tener y hacer eso y mirar en lo profundo de nuestro corazón que tal vez hay algo que no nos deja avanzar porque no identificamos esas ruinas que puedan estar en nosotros, que no permite que uno pueda mirar más allá, que uno pueda ver, que uno pueda identificar en qué probablemente estemos faltando o estemos fallando, hermano. Pero sobre todo el tener la voluntad, sobre todo en tener la voluntad en querer edificar. El querer como el hacer, hermano. Es muy, pero muy importante reconocer, ser humilde en ese aspecto de reconocer si en algo hemos fallado o si en algo debemos de pedir perdón, hacerlo. Porque, ¿qué pasa si, me pongo por ejemplo, si yo el día de hoy estuve en ayuno, estuve en oración, y de repente llegué aquí a la iglesia y miré a una hermana y no me pareció, y opiné y dije, no me gusta cómo viene vestida, y el Señor viene en ese momento, ¿qué me pasa? Por murmurar me quedo, hermanos. A veces perdemos la salvación por cosas tan simples. Entonces debemos de pedir perdón tal vez cuando se sienta uno que ha ofendido. Hay que edificar esas murallas, pero antes de edificar, primero es reconocer y también identificar, reconocer y tener la voluntad de querer hacerlo. Amén.
Nehemías fue un hombre que básicamente dejó todo atrás, sobre todo sus comodidades, porque él pertenecía a la corte del rey de Persia. Él estaba cómodo. Él no tenía ningún tipo de, como de decirle, algún problema económico. Todo lo contrario, él estaba bien, él dejó todo. Y a veces, mi estimada hermano y hermanos, jovencita, a veces en nuestras vidas nos podemos preguntar, ¿qué podríamos llegar a hacer cuando estamos bajo la dirección de Dios? ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros? ¿Qué puede llegar a hacer usted? ¿Qué puedo llegar a hacer yo? Bajo la dirección de Dios. No bajo mi dirección, sino bajo la dirección de Dios. Amén, hermanos. En algún momento usted se ha preguntado, ¿qué puedo llegar a hacer? No lo que es, no lo que soy, sino lo que podemos llegar a hacer cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Se lo ha preguntado, hermanos? ¿Y lo ha comparado con lo que es usted ahora? Nos hemos preguntado, ¿qué puedo llegar a hacer yo si en realidad me someto bajo la dirección de Dios? Y es lo que yo soy ahora, es lo que represento yo ahora, es lo que representa usted, lo que usted quiere llegar a ser. Son anhelos, es venir y edificar, pero también es querer tener la voluntad de querer hacerlo. Amén, hermanos. Y a veces no podemos examinar, ¿verdad? Porque podemos llamar, Dios nos ha dado o nos ha llamado con diferentes dones, hermanos. Cada uno de nosotras y de los caballeros, pues tienen dones. Unos lo conocen y otros tal vez no, pero si se lo pedimos al Señor, pues aunque cada quien sabe sus habilidades en lo que puede dar. Amén, hermanos. En las responsabilidades que tenemos dentro de la iglesia. Amén. Siempre ayudándonos los unos a los otros, hermanos, para poder sacar, ¿verdad?, lo que es el cuerpo de Cristo adelante. Y acto seguido de Nehemías, en lo que es el libro de Nehemías, acto seguido de él demostrar interés por las ruinas de Israel, encontramos, hermanos, un modelo de oración. Y si nos vamos a Nehemías 1, de 5 al 11, ahí vamos. Por eso yo prácticamente leí todo el capítulo. Aquí encontramos un modelo de oración que dice, a partir del versículo 5, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido delante de ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén, hermano. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que le diste a Moisés, tu siervo. Amén, hermanos. Este hombre, Nehemías, comienza en esa oración. ¿Cómo? Comienza reconociendo la grandeza de Dios, quien guarda su pacto de amor. ¿A quiénes, hermano? Aquellos que lo aman a Él, pero que sobre todo obedecen sus mandamientos. Pero que sobre todo obedecen sus mandamientos. Luego confiesa los pecados de los israelitas, los de él y los de su familia.
porque pide perdón, porque todos cometemos pecado. Amén, hermanos. Y básicamente, hermanos, esta oración termina con una súplica por el éxito y el favor en presencia de ¿quién? Del rey. Esto lo miramos ya en el 11, que dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Amén. Y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué varón? Porque yo servía como copero al rey Atarjerjes. Amén, hermanos. Él pide en esa oración, es una oración de confesión, pero primero y antes que nada reconoce la grandeza y el poder de Dios. Amén. Y pide y termina. Fíjense que no comienza pidiendo el éxito ni la gracia, sino al final él pide por el éxito y la gracia delante del rey, porque él servía como copero. De modo que Nehemías mostraba preocupación y hizo una confesión de corazón, que él necesitaba entregarse de lleno a ese proyecto al cual él había sido llamado, que era el de ¿qué? El de reconstruir las murallas de Jerusalén, que estaban en ruinas, que estaban caídas. Todas sus puertas para poder entrar estaban a fuego, estaban quemadas. Aquello era desolador, hermanos. Y llegar, preocuparnos y confesar y dejar que sea Dios el que actúe en las cosas en las cuales usted y yo no tenemos control. Eso fue lo que hizo él. Pedir éxito y gracia delante de aquel rey de Persia, porque él lo necesitaba. Él sabía que humanamente él no podía hacer nada. Él pidió es a Dios que fuese él el que lo ayudase y que actuase a su favor, hermanos, porque inevitablemente hay cosas que se escapan de nuestras manos, que nosotros no podemos hacer nada. Pero hay una buena noticia, que Dios sí. Lo que usted y yo no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Y más si está dentro de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Si es para Dios, déselo mucho más fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. Porque Dios es el único que se ocupa en lo que usted y yo no podemos interferir, en lo que usted y yo humanamente no podemos hacer nada. Es Dios el que sí va a tomar el control. Amén. Y si vamos al capítulo número 2, hermanos, podemos ver el fruto de la oración de Nehemías. Y gloria a Dios por ello. Cuando el rey Atarjerjes nota algo en su copero, y nota es tristeza en este varón. Ya él no era igual. Acuérdense que estaba prácticamente en duelo. Él estaba triste. Entonces el rey nota eso, que hubo un cambio en su copero, en la persona en cual él le tiene confianza. Uno como padre, cuando a nuestros hijos o a un hijo o a una hermana o a un hermano, estoy hablando entre hermanos, a uno de ellos o a uno de nuestros hijos les pasa algo, uno se da cuenta y uno le pregunta: hijo, ¿qué tiene? No sé, te miro extraño, te miro triste. Y a veces dice: no, nada mamá, pero uno de tanto insistir, terminan diciendo tal vez si les pasa algo. O un hermano viene y le pregunta a su otro hermano: no sé, yo te miro raro, yo te miro extraño. Y uno pues trata de ayudarse. Y este rey se dio cuenta de que su copero pues estaba triste, que no era el mismo. Y Nehemías valientemente le explica la condición en la cual se encuentra Jerusalén. Él explica
Él entra en detalle y le dice que lo vinieron a ver y que le dijeron pues que Jerusalén estaba en ruina y que el remanente que había quedado pues estaba en gran problema y afrenta. Amén. Y que prácticamente este rey se muestra receptivo a las súplicas de Nehemías. Por eso les digo que en el capítulo número 2 prácticamente se visualiza la respuesta de esa oración que pudimos leer del capítulo 1, porque él muestra interés. Pero este rey muestra interés porque más adelante, y lo pueden ustedes buscar, este rey viene a ser o se convierte en el esposo de Esther. Por eso les dije que está muy relacionado lo que es Esdras, Nehemías y Esther. Son 3 libros que si los puede leer, pues léanlos juntos y habla mucho de lo que es la parte del liderazgo. Prácticamente el capítulo número 2 subraya o la importancia es de la oración, de la intervención divina en las cosas en las cuales usted y yo no tenemos control, que es Dios. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Dios es el que tiene el control de todo, pues es el que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Nada, un cabello no cae si no es la voluntad de Dios. Muchas cosas están sucediendo hoy en día y que quisiéramos arreglarla, y a veces con el pensamiento queremos decirle a Dios cómo lo puede hacer, cómo quisiéramos que pasara, que sucediera, comportándonos como los grandes líderes, como los grandes pensadores tal vez. Pero Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. En todo se encuentra el Señor. Sabe lo que le conviene a usted y sabe lo que me conviene a mí. Cuando le entrega a usted un privilegio, cuando le da una responsabilidad, es porque usted puede hacerlo. Amén, hermanos. Es porque cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y si en algún momento del diario caminar, sobre todo para nosotros como cristianos, no puede, levante la mano, pida ayuda. No está solo, somos una familia en Cristo. Amén. Y si no puedo, si tengo miedo, solo levante la mano y dígalo, porque aquí no hay adivinos, hermanos. Diga, estoy pasando por esta situación sin pena. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones y hasta acá Dios nos ha tenido y hasta acá Dios nos ha traído. Usted ha llegado en esta hora, usted llegó a glorificar al Señor. Tal vez su deseo era quedarse en casa. El mío lo era. Está frío, pero aquí estamos, reconociendo que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el Dios de mañana. Ese que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Cuando finalmente Nehemías llega a Jerusalén, hermanos, es aquí donde se destacan sus verdaderas cualidades de liderazgo. Aquí es definitivamente donde él se va a destacar lo que es un líder. Es cuando él llega ya a Jerusalén y que él mira y prácticamente todo el libro de Nehemías habla de que cuando él llega a Jerusalén, él lo que hace es inspeccionar las ruinas de ese muro y lo hace de noche. Cabalga con los que él andaba. Él cabalga y evalúa los daños y formula un plan. Amén. Y ese plan, antes de revelar sus intenciones, porque cuando él llega a Jerusalén, él no llega y dice, aquí estoy, me mandó el rey de Persia, ahora yo soy el gobernador.
y ahora todos van a hacer lo que yo diga. No, él cuando llegó, fue a inspeccionar. Él no dijo a qué había llegado, porque antes de revelar sus verdaderas intenciones a los líderes judíos y al pueblo, él tuvo que hacer una cuidadosa planificación. Amén, hermanos. Hasta que finalmente él comparte su visión. Amén. Y cuando él comparte esta visión frente a las autoridades judías y frente al pueblo, tiene una respuesta positiva. Amén. Y lo podemos ver en el capítulo 2. En el capítulo 2, en su versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Quién vive, hermanos? El trabajo no lo hizo él solo. Cuando hablamos de liderazgo, las hermanas que están al frente y que tienen el nombre y apellido de ser líderes del departamento de damas, no pueden hacer el trabajo, o también el de caballeros no pueden hacer el trabajo ellas solas o ellos solos. Necesitamos que todas unidas llevemos a cabo la tarea, porque la carga sería más ligera cuando todas nos comprometemos, cuando todas apoyamos. Por eso mencioné anteriormente que si hay algo en el cual usted no puede, levante la mano y dígalo. Y ellos comenzaron que la reconstrucción, todos. Y aunque la reconstrucción de los muros de Jerusalén no estuvo exenta, hermanos, de problemas. No estuvo exenta, hermanos, de tener oposición. No estuvo exenta de eso. Es más, de hecho, enfrentó mucha resistencia, sobre todo, hermanos, por estos funcionarios locales que se llamaban Sanbalat, Tobías y Gesén. Pero Nehemías, y por eso digo que cuando él llega a Jerusalén es cuando se destaca sus verdaderas cualidades de liderazgo. Él respondía siempre de una manera instructiva. Es decir, que él tal vez no prestaba oído al comentario. Porque cuando uno se pone en la brecha, o cuando uno dice: voy a ayunar a 10 días al mes, voy a levantarme de madrugada a orar, el enemigo empieza ¿qué? A mandar los dardos. Vienen las pruebas, vienen los problemas, viene cualquier cosa, porque él quiere que nosotros nos distraigamos y dejemos de hacer tal vez algo en la cual usted se ha planificado o ha dispuesto en su corazón a hacer. Eso sucede porque esa es la tarea del enemigo. Igualmente Nehemías presentó esa oposición, ¿verdad? Y lo podemos ver que Nehemías, su respuesta fue contundente, hermanos, y lo vemos en Nehemías 2:20. Él responde de esta manera y dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará a nosotros, sus siervos, a nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, independientemente de quien se levante, de donde venga del norte, del sur, del este y el oeste. El problema no importa, porque es Jehová el que los iba a prosperar. Por lo tanto, él responde y dice: nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Usted que es hijo y hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, al enemigo usted tiene
que declararle igualmente la guerra, porque habiendo resistido, ¿qué pasa? Él huye. Habiendo resistido la prueba, él huye. Habiendo resistido ese dardo, él huye. Y Nehemías se lo hizo ver y se lo hizo saber a esos que se levantaban y le decían: no vas a poder, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no sabes leer, no sabes hacer esto, no tienes un trabajo, no tienes el apoyo económico, no sabes ni siquiera hablar. Son cosas que vienen a nuestra mente. Usted cúbrase con la sangre de Cristo y responda como dijo Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No importa lo que tú digas, no importa lo que los demás digan, yo me levanto y edifico mi muro con voluntad, porque quiero agradar a Dios, y eso es lo más importante. Yo recuerdo que el año pasado, cuando tuve el privilegio de dar clase a los juveniles, a los adolescentes, comenzamos el libro con Nehemías. Los líderes que se necesitan hoy en día, así se llamaba la unidad. Pero por 7 semanas, es decir, mes y medio, fue un estudio de diferentes perspectivas, pero siempre enfocada al liderazgo y a levantar esas murallas, a levantar esos muros. ¿Por qué? Porque esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza, ese es mi escudo, con eso yo me protejo. Con la palabra, con la oración. ¿Qué es fácil, hermana y hermano? No lo es. No lo es. A veces yo lo tenía por costumbre y ya no tanto, y cuesta. Hay una resistencia ¿de qué? De la carne. Por lo fácil, tal vez por lo placentero, por seguir durmiendo. Pero cuando usted logra levantarse y logra estar en la presencia del Señor, ¿usted qué hace? Solo agradecerle a Dios por ese momento. Porque solo podemos venirle a Dios a pedirle por las cosas que el cual nosotros no tenemos control. Solo Él es el único que nos puede ayudar en medio de eso que nosotros no podemos intervenir, hermanos. Y trabajar los unos a los otros, trabajar juntos. Todos ellos se reunieron y trabajaban en la parte del muro. Todos de la ciudad, cuando recibieron la noticia que se iba a edificar nuevamente y que se iba a levantar ese muro, todos dijeron que sí, de manera positiva, y todos lo hicieron cerca del lugar donde ellos habitaban y moraban. Los del norte por el norte, los del sur por el sur, los del este por el este y los del oeste por el oeste. Y cada uno contribuyó a levantar el muro. Todos lo hicieron. Así como es la iglesia. Tenemos un pastor, tenemos líderes, tenemos a alguien que tal vez seguir, pero sobre todo que ayudar a esa a que la palabra de Dios se lleve, a que recibamos esa palabra tal vez que yo necesito, o que usted necesita, o que esa persona que no conoce de Dios necesita, sobre todo el que no conoce de la palabra de Dios. El miércoles pasado el pastor mencionaba prácticamente de las señales que ya pasaron y de las que estamos viviendo y que estamos en los últimos días. Aunque estamos escuchando eso, yo recuerdo cuando pequeña de haber ido a una cruzada, por así decirlo, de G.J. Ávila, y él decía: la venida del Señor está cerca. La venida del Señor, eso lo estamos escuchando hace mucho tiempo. La cosa es que cuando venga el Señor, haya el rapto, pues que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y a veces usted parpadea y ni cuenta se da. O sea, eso va a ser
rápido. Debemos de estar preparados, trabajando para Cristo, trabajando como hormiguitas, todas contribuyendo para un fin. Amén. Y ya para terminar, hermanos, porque voy terminando, todos contribuyeron como familia y todos se ayudaron, y yo pienso que así todos debemos de trabajar para unir, ¿verdad? Para estar en unión, para colaborar, para estar atentas a lo que es el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros es morada y templo del Señor. Cuando nosotros caminamos, hermanos, todos, o bueno, si hay alguien aquí con ese tipo de problemas, no lo sé, pero creo que todos caminamos de manera bien equilibrada, pero sin tan siquiera un solo dedo de alguno de sus pies usted no lo tuviera, ¿qué cree usted que va a pasar? No es el mismo equilibrio. Pero no nos damos cuenta, ¿sabe por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente los tenemos. O sea, no nos hace falta. Usted no dice, ay, no estoy caminando. Es que como tenemos nuestros 5 dedos en cada pie, no nos damos cuenta que si el más chiquito llegara a faltar, yo ya no voy a tener el mismo equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le quiero decir? Que todo miembro, por muy pequeño de mi cuerpo, es necesario para yo tener una función o funcionabilidad al 100%. Todos somos necesarios, independientemente de que usted no tenga el título de líder. Amén. Porque todos somos líderes. Por lo menos en su casa, varón, usted es la cabeza de su hogar, usted es el sacerdote. Y la dama, la hermana, ¿qué es? Viene a ser ¿qué? La mujer que edifica la casa, edificar muros, edificar voluntades. Nosotras como mujeres edificamos nuestro hogar. Amén, hermanos. Y debemos de responder como líderes que somos, porque todos somos líderes. Y debemos desempeñarnos en los diferentes roles, el cual a uno le pidan la ayuda. Y si no puede, hermana o hermano, levante la mano. Solo es una tarea tan sencilla. Levante la mano. Cuando uno va y cuando uno ora, uno está levantando las manos y uno está entregando la carga a quién, a Dios, y uno le dice, yo no puedo. Ayúdame para que yo pueda permanecer de pie, para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda librar la buena batalla que yo tal vez esté enfrentando en el momento que usted está ahora. Amén. Trabajar prácticamente de manera íntegra, sin aprovecharnos de la hermana o del hermano, ¿verdad? Porque a pesar de todo, a pesar de que habían puros judíos en Jerusalén, y eso usted lo puede ver en el capítulo número 5. Yo lo invito a que lea el libro, porque el libro básicamente está centrado en el liderazgo. Él tiene también una resistencia, pero nada más y nada menos que era una resistencia local. ¿Y saben ustedes por qué? Porque los judíos ricos suprimían y se aprovechaban de los judíos pobres. Les prestaban dinero a unas tasas de interés altísimas, perdían sus terrenos, inclusive tenían esclavos judíos teniendo esclavos a otros judíos. Eso en el capítulo 5 lo enfrentó Nehemías. Dentro de la casa, a que estaban experimentando un gran problema y afrenta, también tenían que experimentar el que el propio hermano judío se estaba aprovechando del más débil. Y aunque Nehemías llegó con cartas, porque el rey de Persia cuando le dijo, ve y construye, ve, porque tal vez lo miraba muy triste, y porque la gracia que él había pedido a Dios le fue concedida, el rey le dice, ve, y le da cartas, hermano.
para que cuando él pase de nación en nación o de lugar en lugar, él iba seguro. Él tuvo un paso seguro. ¿Por qué? Porque llevaba la carta del rey de Persia, que en ese momento era el que dominaba, era el más grande. Y no obstante eso, también le dio en lo económico el material y el personal y todos los caballos que ellos pudieran necesitar para trasladarse en ese camino y llegar a Jerusalén con bien y que hacer la obra que a él se le había encomendado. Hermanos, Nehemías no se aprovechó ni mucho menos explotó su condición de ser gobernador, sino todo lo contrario. Puso de su propio dinero para ayudar al menos al que menos agraciado, o tal vez el que estaba en algún problema. Nehemías puso por parte de su dinero, parte inclusive de su propia fuerza, aunque él pudo haberse aprovechado por la posición que él tenía, pero no lo hizo. Eso es parte de la humildad que debe tener todo líder. Bien sea en su casa, bien sea en la iglesia, bien sea en el trabajo, en lo secular, en donde usted se mueva, usted tiene que ser íntegro. Tener un buen testimonio, pero a la vez ser íntegros. Porque la integridad es lo que representa, o es lo que yo soy, cuando a mí nadie me ve. ¿Cómo es mi comportamiento en realidad cuando a mí ningún ojo humano me ve? Porque no solamente de reputación se vive, hermanos. La reputación es lo que todos ustedes miran, lo que yo miro. No, sí, el hermano, mire, trabaja bien, es un buen mecánico, es un buen constructor. Esa es la reputación. La reputación se construye. Pero la integridad es lo que usted y yo somos cuando nadie nos está observando, solo Dios. Nosotros debemos ser humildes e íntegros a la hora de llevar un rol a cabo, a la hora de desempeñar cualquier tarea que nos sea encomendada. Nehemías prácticamente trabajó por un bien común, y era que el de levantar esas murallas. Nosotros también estamos aquí por un bien común. Creo que uno es, ¿verdad?, permanecer en la salvación, y dos, hablar de Cristo, para que el que no conoce de Cristo pues entienda que hay un Dios que dio su vida por usted y por mí, y también por los que están allá afuera que no conocen de la palabra de Dios. Porque el bien común de nosotros es que la iglesia sea prosperada en lo espiritual primeramente, pero también en lo material. Amén, hermanos. Y para concluir, el muro, hermanos, se terminó se terminó de reconstruir, de levantar en 52 días. Él pasó por diferentes problemas, pero pensarlo y verlo así que fueron solo 52 días, uno dice, qué cortito. Pero fueron 52 días que estuvo bajo presión, pero no hizo oído, sino todo lo contrario. Dijo, al Dios que yo sirvo es el que nos va a prosperar, porque ese mismo Dios fue el que lo sacó de donde estaba. Entonces su confianza estaba en que él tenía que seguir adelante, que nosotros debemos de pensar que la iglesia debe ser próspera en lo espiritual, hermanos. Esforzarnos y hacerlo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo notable que podemos mirar en Nehemías es que él hizo su tarea de manera colectiva. O sea, lo pudo lograr porque todos colaboraron. Amén. Pero sobre todo porque el favor de Dios estaba ahí. Si vamos y leemos en el capítulo 6, hermano, ya estoy concluyendo. En el capítulo 6 y versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52
días. Sí se levantó el muro. Nehemías fue un líder que alentó a su pueblo a seguir adelante. Que él decía, no importa lo que suceda, yo los animo a trabajar. Animó a ese pueblo que tal vez que decía que estaba en gran problema y afrenta, que estaba triste. Pero él les recordaba que había un Dios vivo, ese que lo había sacado de Egipto. Era el mismo Dios. Y hermanos, el que yo le digo ahora a usted y también a mí, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Él va a obrar mientras estemos dentro de la voluntad del Señor. Amén. Yo les voy a pedir en esta hora que se ponga de pie, hermano.